Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, gente? Hoy les vengo a traer esta temática de creándome una plantilla por millones. Y hoy les vengo a traer esta plantilla con 200 millones de monedas, gente, para llegar a campeón FC. Si se ponen a comprar una plantilla con 200 millones de monedas, es prácticamente calidad-precio. Porque, por ejemplo, una carta actualmente del meta está como 500, 600 millones de monedas al base, gente. Y están súper caras las cartas. Y hacerse una plantilla con 200 millones de monedas es súper barato. Este video no lo hago hace 2 meses, pero tengo pensado traerlo una vez por semana. Así que comenten, gente, qué información y con cuántos millones quieren para el siguiente video. También los invito a suscribirse, a activar la campanita, dejar el like en el video. En la descripción, gente, les dejo mi Instagram y mi TikTok, pero si quieren seguirme. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp, gente, también está el link en la descripción. Y también, gente, si quieren unirse a la membresía para tener los videos 1 o 2 horas antes, está solamente 50 pesos argentinos o la moneda equivalente a su país. Y pasamos al arco, gente. En el arco tenemos a Van der Sar, gente. Estaba pensando entre Milinković-Savić o Van der Sar, pero Milinković-Savić de 88 estaba el doble de caro. Así que preferí más. Por tema de moneda me quedé con Van der Sar, gente, pero igual Van der Sar es buenísimo, igual, gente. Este Van der Sar tiene muy buenas estéticas de portero, gente. Mide casi 2 metros. Tema estadístico, gente. Van der Sar siempre conocido por el tema de la tirada y la buena tracción que tiene, gente. Es buenísimo Van der Sar, gente. Tiene muy buena tirada, buena colocación. Manejo no es la gran cosa, pero está bien. Reflejo buenísimo y reacción es buenísimo. Tema rasgo, solamente tiene pasador a distancia, que para mi gusto es de los mejores rasgos que hay actualmente de arquero. Por el tema de que te ayuda mucho en los contraataques rápidos. Y pasamos al precio, gente, por el motivo que yo lo coloqué en esta plantilla. Al base está 1.200.000 monedas, casi 300.000 monedas. Y al máximo, gente, lo pueden sacar por casi 19 millones de monedas. Está súper barato. Y acá lejos las stats al máximo de este Van der Sar, gente. No tiene las mejores estadísticas como arqueros meta, como por ejemplo un Buffon, un Diego Martínez de 103. Pero es súper bueno, gente. Tema gameplay, Van der Sar siempre es buenísimo. Y pasamos al lateral izquierdo, gente. En este caso, Theo Hernández. Theo siempre es una carta que es muy buena, gente. Da igual la versión, da igual si es el Orito base o la de 103 GRL. Da igual la versión, gente. Theo Hernández siempre es buenísimo. En este caso vengo a traer la versión de 89 por el tema del precio, pero es súper buena, gente, súper competitiva esta carta. Tema de altura, gente, mide 1.84, 3 pierna mala, 3 filigrana. Tema de resistencia, buenísimo, 5 de resistencia, no se cansa nunca. Tema de altura, gente, mide 1.84, tema pierna mala, filigrana, 3 pierna mala, 3 filigrana. Tema de resistencia, 5 de resistencia, gente, no se cansa nunca. Tema de velocidad, muy buena. Tema estadístico defensivo. Tema fuerza, parece que no tiene tan buena fuerza y tan buena estética defensiva, pero el tema gameplay, gente, es súper bueno. Tema rasgo, tiene de regate predeterminado, tacón a tacón, tiene pase largo, liderazgo y regateo veloz. Y el nivel de trabajo, gente, alto en ataque y medio en defensa. Y acá lejos el precio, gente, al base está 1.900.000 monedas. Y a rango 4, gente, lo pueden conseguir por solamente 10 milloncitos de moneda. Está súper barato. Y acá lejos las stats al máximo, gente, que lo que más se destaca Theo Hernández, tema velocidad. Y tema estadístico defensivo, no es la gran cosa, pero está bien. Tema gameplay siempre es buenísimo. Y pasamos al otro lateral, gente. En este caso está Jacquel Moore. Boludo, le saqué literalmente una O al Moore y literalmente me apellido, boludo. Me apellido Franco Moore, o sea, doble apellido. Es literalmente el Moore, pero con una O sola. Bueno, boludo. No sé por qué digo esto, boludo, pero bueno. Bueno, tiene 80 de altura. Tiene 3 filigrana, 3 pierna mala. Tema de resistencia, 4,5. Casi no se te cansa nunca. Tema de velocidad, buenísimo. Tema de estética defensiva, no tiene tan buenas estadísticas en base, pero tema gameplay, gente, tema gameplay buenísimo. Tema fuerza, buenísimo. Para hacer una cartita de 89 con casi 90 de fuerza es buenísimo, gente. Tema de los rasgos, gente, solamente tiene regateo veloz, regate predeterminado, el tacón a tacón, nivel de trabajo medio en ataque, alto en defensa. Y pasamos al tema de precio, gente. En este caso lo pueden sacar por 1.700.000 monedas al base. Y en este caso, gente, no lo vamos a colocar a rango 5. Vamos a colocarlo a rango 4, gente, por el tema de presupuesto. Porque eso se me pasa mucho de presupuesto, gente. Así que lo colocamos a rango 4. Está solamente menos de 10 milloncitos de moneda. Está súper barato. Y acá le dejo las stats al máximo, gente, de este Moore. Lo que más se destaca, tema velocidad y tema defensivo. Que no es la gran cosa, pero el tema gameplay es buenísimo. Y pasamos al primer central, gente. En este caso, la Crouch. La Crouch siempre es una carta que es muy buena, es conocida por ser una carta muy buena con bajo GRL. Tiene 1.90 de altura, tiene 2 de pierna mala, 2 de filigrana, 4 de resistencia. Tema estadístico, tiene muy buena velocidad, tiene buena defensa para ser una carta de 89, tiene unas buenas estadísticas defensivas y tiene muy buena fuerza, gente. Una carta de 89 que tenga casi 100 de fuerza es un montón, gente.
Tema rasgo, no tiene rasgo, nivel de trabajo medio alto. Está bueno para defender gente, es buenísimo, de central es buenísimo, es calidad-precio. Tema precio, al base solamente lo pueden conseguir por 800.000 monedas, o sea, 800.000 monedas, gente, súper barato al base. Y al naranja lo pueden conseguir solamente por 10 milloncitos de monedas, está súper barato. Acá les con sus stats al máximo, gente, al nivel 30. Lo que más se destaca, tema velocidad, tema defensa y tema fuerza, es lo que mejor lo tiene. Y pasamos al otro central, gente, Jesús Murillo. Es una carta muy buena, lo único malo de esta carta, tema altura, es un poquito bajito. Si no le importa tanto el tema de que sea muy bajito, es muy bueno. Tiene 3 de pierna mala, 2 de filigrana, 4 de resistencia, tiene muy buena velocidad, muy buenas estadísticas defensivas y muy buena fuerza, gente. Una carta 89 con casi 100 de fuerza, como dije con la crouch, es un montón. Y que tenga casi 95 de marcaje, también una carta 89 es un montón, gente. Y pasamos a los rasgos, gente. Tiene jugador fiable, nivel de trabajo medio alto. Es muy bueno para defender, gente. Lo único malo, tema de altura, es muy bajito. Y el tema de precio, gente, lo pueden conseguir por 900.000 monedas al base. Y al máximo, gente, que en este caso vamos a colocar al máximo, está solamente 17 millones de monedas, gente. 17 millones de monedas es súper barato. Y acá les con sus stats al máximo, gente, lo que más se destaca, tema velocidad y tema defensivo, que es buenísimo. Tema de altura es lo único malo que le va a esta carta. Y pasamos al MCD, gente. El MCD, como siempre, el MCD más barato y más rendidor de todo el juego, Ramírez, gente, Libertadores. Tiene muy buena altura para ser MCD, tiene casi 1.80 de altura, que está bueno. 3 de pierna mala, 4 de filigrana, 5 de resistencia. Tema estadístico, es buenísimo, pero es una carta 89, es muy buena estadísticamente. Tiene muy buena velocidad, tiene buen tiro, tiene muy buen pase. Para ser una carta 89 tiene muy buen pase. Tema regate, buenísimo. Tema defensa, para ser una carta 89 te defiende mucho. Tema fuerza, parece que no tiene tanta fuerza, pero tema gameplay es buenísimo, gente. Y agresividad, que tenga casi 90 de agresividad, una carta 89 también es muy bueno. Y pasamos al tema de los rasgos, gente. Se tira la centrada, tiene nivel de trabajo alto y alto, que es un box to box prácticamente, te ataca y te defiende, te hace las dos cosas a la vez. Y pasamos al tema de precio, que está súper barato, gente. Lo pueden conseguir por 1.700.000 monedas al base. Y lo vamos a usar en este caso a rango 4. Lo mejor es rango 5, gente, pero se nos da mucho el presupuesto. Así que el rango 4 igual está súper barato, está solamente 5 milloncitos de monedas. Está súper barato. Y acá les dejo las stats a nivel 25, lo mejor que tiene. Tema velocidad, tema regate y tema defensivo, gente. Es muy bueno para todo. Ramírez es buenísimo para todo. Lo único malo que le va a la carta, que es un poquito bajito. No es tan bajito, pero es un poquito bajito. Si tuviera 1.85 de altura sería mucho mejor, pero está bueno. Y pasamos al otro MCD, gente. León Goretzka. León Goretzka siempre es una carta que es muy buena, gente. Salió, eso sí, salió hace un montón de tiempo, pero sigue rindiendo todavía, gente. Mide casi 1.90, mide 1.89, 4 de pierna mala, 3 de filigrana, 4 de media resistencia. Tiene muy buena velocidad, para ser MC tiene muy buena velocidad, para ser una carta vieja también tiene muy buena velocidad. Tiene muy buen tiro, tiene buen pase. Tema regate no es la gran cosa porque tiene tiro de filigrana y tema estética regate no es tan bueno. Si usted lo quiere más para un MC para defender, Goretzka es buenísimo. Tema defensa, buenísimo. Y tema fuerza, para ser una carta muy vieja y que tenga casi 100 de fuerza, un MCD es muy bueno. Tema rasgo, tiene solamente dado a lesiones, que nunca supe qué significa ese rasgo, gente. Si alguno me lo puede dejar en los comentarios, le agradezco mucho. Tiene tiro de falta lejana, nivel de trabajo alto en ataque, medio en defensa. Y el tema de precio, gente, está muy barato, gente. Al base está solamente 4 milloncitos de moneda. Y al rango 4, que en este caso vamos a usar al rango 4, está solamente 8 milloncitos de moneda. Está súper barato. Y acá le dejo las stats al máximo de este León Goretzka, gente. Lo que más se destaca, tema físico, tema defensa, está bueno. Tema velocidad, no es la gran cosa, pero está bien. Y tema tiro, está bueno. Y pasamos al primer MCO, gente. En este caso le traigo al Toto Di Natale, gente. Me sorprendió mucho que esté tan barato. Por el GRL que tiene, o sea que tiene 95 GRL. Y el precio está súper barato, gente. Lo único malo que le veo a esta carta, es muy bajito. Es más para regatear, es más tipo tirando un hazard, algo así por el estilo. Pero está muy bueno, gente. Tiene 4 de filigrana, 4 de pierna mala, 4 de media resistencia. Tiene muy buena estadística de velocidad, tiene muy buena velocidad. Estadística de tiro, para hacer una carta de 95 que tenga 102 de finalización, es muy bueno. Tema regate, buenísimo. Tema pase, no es la gran cosa, pero está bueno. Y tema del físico, gente, para serle sincero, a esta altura del juego, gente, tiene un mal físico. Por el tema de la altura,
que es muy bajito y aparte que tenga 70 puntos de fuerza, es muy mal físico. Por ejemplo, viene un Bandai, lo choca y lo tira, es más para regatear. Tema rasgos, tiene tiro de calidad que es buenísimo, tiene estilo que es buenísimo, tiro de falta lejana, buenísimo, tiro de fuera de juego que está bueno y jugador de equipo. Nivel de trabajo alto en ataque, bajo en defensa, que eso es muy bueno. Y acá les dejo, gente, el precio, que es lo que más me sorprendió, que está muy barato. El Toto está muy barato, hace una carta de 95. Por el tema de GRL yo pensé que iba a estar un poquito más cara. Está 9 milloncitos de moneda al base y al rojito, gente, que en este caso vamos a colocar al rojito, está 20 milloncitos de moneda, está súper barato. Y acá les dejo las stats del Toto y Natales, gente. Lo que más se destaca al Toto, tema de velocidad, tema del tiro y el tema de regate, que es súper bueno. Y pasamos al otro MSO, gente, y el más caro de la plantilla, Johan Cruyff, gente. Johan Cruyff siempre es una carta que tiene mucha movilidad, gente. Siempre es una carta que está muy buena. A nivel 25, nivel 30, siempre es una carta que va a ser buena. Así que Johan Cruyff tiene 5 de pierna mala, 5 de filigrana, 4,5 de resistencia, gente. Tiene muy buena velocidad. Estadística de tiro, gente, muy bueno. Tema pase, muy bueno. Tema regate, lo mejor que tiene junto al tiro y la velocidad, muy bueno. Tema físico, no es la gran cosa, pero tiene lo bueno que tiene buena altura, que mide 1,80. Tema físico, punto de físico de fuerza, no es la gran cosa, pero como es un poquito alto, está bueno. Y pasamos al tema de los rasgos, gente, que tiene estilo, creador de juego, que está muy bueno, y tiro de fuera de juego. Nivel de trabajo, alto en ataque, bajo en defensa. Y pasamos al tema de precios, gente. Al base lo pueden conseguir por 14 milloncitos de monedas, gente. Y al rango 4, que en este caso vamos a usar al rango 4, lo pueden conseguir por 46 millones de monedas, gente. Está súper barato. No está tan barato, pero en este caso es el más caro de la plantilla. Está bueno, gente. Y acá les dejo las stats al máximo de este Johan Cruyff, gente. Lo que más se destaca, tema regate, tema tiro y tema velocidad, que es lo que mejor tiene, gente. Y pasamos a primero delantero, gente. Obviamente una plantilla barata, calidad-precio, obviamente tiene que tener a Pelé, gente. Pelé siempre es una carta que es handicap. Hay gente que dice handicap que es esta carta, pero es muy buena, gente. Tema estadístico es muy bueno. Tiene 4 de pierna mala, 5 de filigrana, 4,5 de resistencia, mide 1,73. Es un poquito bajito, gente, pero es bueno. Igual, sacando la altura, es buenísimo igual, gente. Tema velocidad, muy bueno. Tema tiro, buenísimo. Tema pase, no es la gran cosa. Tema regate, buenísimo. Y tema fuerza, está bueno, gente. O sea, es un poquito bajito, tiene buenas estadísticas de fuerza, gente. Y pasamos al tema de los rasgos, gente. Tiene jugador fiable, que está bueno. Tiene tiro de calidad, buenísimo. Nivel de trabajo alto en ataque, medio en defensa. Está bueno, gente. Tema del precio, gente. Está solamente 1.700.000 monedas al base. Y al máximo, que en este caso vamos a colocar al naranja, está solamente 16 milloncitos de monedas. Está súper barato. Y acá les dejo las stats al máximo de Pelé. Lo que más se destaca, gente, tema del tiro, tema de regate y tema de velocidad, que es lo que mejor tiene. Y pasamos al último jugador y el último delantero en esta plantilla, gente. Isaac de bienvenida, gente. Si hablamos de delantero, calidad-precio y que esté súper barato, Isaac de bienvenida. Este Isaac a nivel 30 es muy bueno, gente. Tiene 1,92 de altura, 5 de pierna mala, 4 de filigrana, 4 de resistencia. Tema estadístico, gente, no parece la gran cosa, pero tema gameplay es muy bueno, gente. Tema velocidad, parece que no tiene tanta velocidad, pero tiene muy buena velocidad, gente. Con el tacón a tacón se va de todo, gente. Tema tiro, parece que no tiene buen tiro, pero tiene muy buen tiro. En el gameplay, gente, tiene muy buen tiro. Tema regate también, tiene muy buen regate. Y tema fuerza, tema físico, parece que no, gente, pero es buenísimo tema físico también. Es muy buena esta carta en tema gameplay. Tema estadísticas, no es la gran cosa, pero tema gameplay es muy buena. Nivel de trabajo alto, medio. Tema rasgo, solamente tiene estilo, regateo veloz y tiro de fuera de juego. Es muy buena esta carta, gente. Tiene buenos rasgos y tiene muy buena altura. Parece que no tiene buenas estadísticas, pero tiene muy buenas estadísticas. Y está muy bueno, gente. Y el tema de precio, gente, también está súper barato. El tema de precio también es muy bueno, gente. Está 7 millones al base y está 23 millones de monedas al naranja, gente. Está súper barato. Y acá les dejo las stats al máximo, gente, de este Isaac. Parece que no tiene tan buenas estadísticas, pero lo que más se destaca, tema velocidad, tema tiro, que tiene muy buen tiro, parece que no, pero tiene muy buen tiro, tiene muy buena velocidad, tiene muy buen regate. Y el tema físico parece que no, gente, pero tiene muy buen físico. Está muy bueno este Isaac, gente. Y hasta acá el video, gente. Los invito a suscribirse, a activar la campanita, dejen like en el video, comenten qué formación y con cuántos millones quieren para el siguiente video. Y bueno, les dejo mis redes sociales y el WhatsApp abajo en la descripción, gente. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.